haberse interesado en esta charla. Gracias Mariano por haberme invitado y convocado para poder venir. Mi nombre es Claudio Matsumura. Hoy me dedico a afilar cuchillos, pero no es que siempre afilé cuchillos como profesión. Yo estudié cocina y estuve trabajando en distintos hoteles, restaurantes, acá en Argentina, en Japón, en Inglaterra, porque quería crecer como profesional dentro de lo que era la gastronomía. Desde que estudié cocina que me había propuesto afilar mis propios cuchillos, pero no por querer hacerlo, sino porque no tenía a quién dejárselos para afilar, no tenía conocimiento de a quién dejarle los cuchillos para que me los afile. Entonces me embarqué en esto de aprender por mi cuenta. ¿Sí? En la escuela de cocina no me enseñaron a afilar. ¿Sí? En la primera clase de cocina me dijeron, bueno, que el cuchillo de cocina, el de chef, el de oficio, lo mantenés con la chaira, haces esto y ya con esto tu cuchillo va a cortar y listo, ¿no? Como que todo lo que era mantenimiento de cuchillos era como que esto era la solución. Lo cierto es que no. ¿Sí? La chaira puede ayudarte a prolongar la vida útil del filo, pero si está muy desafilado, esto no hace nada. Entonces termina siendo algo medio psicológico. Uno piensa que porque hizo ruido así, el cuchillo va a cortar mejor, y en muchos casos está igual o a veces peor. ¿Sí? Así que solamente, usar la chaira como mantenimiento del filo del cuchillo no sirve. ¿Sí? La piedra ni se mencionaba en clase. ¿Sí? Entonces era, bueno, cuando se desafile realmente, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, si en la escuela no me enseñaron, yo después hice pasantías en distintos restaurantes y a cada cocina que iba les preguntaba a los cocineros que ya estaban trabajando, ¿no? Como usan los cuchillos todos los días, digo, ellos deben de saber. Entonces le preguntaba al cocinero, bueno, me presentaba, qué sé yo, y digo, ¿cómo afilan los cuchillos? ¿No? Y la mayoría usaba la única chaira que había en la cocina y tenía todo el cuchillo panseado, deformado, de exceso de uso de chaira. ¿Sí? En otros casos tomaban un cuchillo contra el otro y digo, yo lo afilo así, y raspaban el filo de un cuchillo contra el otro. ¿Sí? Y en el peor de los lugares me llevaron a la pastelería y la mesada era de mármol y tomaban el cuchillo y lo raspaban contra el borde de la mesada. ¿Sí? Entonces en cada lugar que iba aprendía lo que no tenía que hacer, pero digo, sigo interesado en aprender cómo hacerlo. ¿Sí? El hecho entonces de no tener cómo aprender, digo, años en los que no existía YouTube, no había tutorial de nada, no había libros del tema, ni nadie que se dedique a enseñar a afilar. ¿Sí? El único recuerdo que tenés de alguien que afila era por ahí el carnicero, ¿sí? Que usaba la chaira todo el tiempo y de vez en cuando por ahí usaba la piedra, pero no delante del cliente. O el afilador en bicicleta. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo hago? ¿Cómo afilo? ¿Qué hice? Fui y me compré una piedra de afilar en una tienda japonesa y digo, bueno, ahora, ¿qué onda? ¿Cómo se usa esto? ¿Sí? Mi papá me había enseñado su modo de afilar, pero nunca estaba muy convencido yo de que eso me sirviera a mí. ¿Sí? Él tomaba la piedra en el aire y afilaba como si fuera acá, en el aire, no apoyaba la piedra en ningún lado. ¿Sí? Y me parecía así como muy inseguro hacer eso. Entonces dije, wow, me fijo en las instrucciones de la piedra. ¿Sí? Decía 2 palabras y 2 dibujitos. O sea, arreglate con eso. Un dibujo era el rectángulo de la piedra con el cuchillo dibujado así y una flecha para adelante. Mover el cuchillo así. Y el otro dibujo, por ahí más útil, estaba el cuchillo inclinado con el dibujo de atrás y decía 15 grados. Buscá los 15 grados, mover el cuchillo para allá y en algún momento lo tendrás afilado. ¿Sí? Pero no te decía, bueno, con qué piedra arrancar, con qué piedra terminar, si la piedra era doble, cuánto afilo de un lado, cuándo doy vuelta a la piedra, cuánto tiempo afilo cada lado, cómo darme cuenta que ya está. Entonces hay un montón de interrogantes que yo tenía y no tenía la respuesta. Entonces no me quedaba otra que probar. ¿Sí? Todo lo que se pueda hacer mal sobre la piedra afilar, yo ya lo hice. Perdí un montón de tiempo buscando la forma de afilar. ¿Sí? De hecho, mirá, si el cuchillo que yo había comprado dejaba de cortar y yo lo afilaba, quedaba peor. O sea, ya no cortaba peor después de que yo lo hubiera afilado. ¿Sí? El no saber hacerlo era perder tiempo para mí. Era darle y ponerme algo al lado. Entonces cuando me aburría, frenaba, quería cortar la papa, la cebolla que me había puesto al lado y no cortaba. Entonces otra vez, dale, pum.
Y así podías estar toda la tarde con el mismo cuchillo, rayar todo el cuchillo, pansear toda la piedra y tener el cuchillo que no cortaba. ¿Sí? Entonces digo, gastar sin saber es solo perder tiempo, gastar el cuchillo y gastar la piedra. ¿Sí? Entonces hay que tener un método, hay que entender cómo está formado el filo, cómo recuperarlo, cómo me dar cuenta que el proceso lo vengo haciendo bien y cómo darme cuenta que ya está. ¿Sí? Como para decir, bueno, llegué hasta acá y ya está bien. ¿Sí? Si no es como al azar, por ahí hiciste taca, 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 mira, corta, ahora afilame este otro. Y por ahí fue de casualidad que lograste que corte, pero ya tener un método es entender qué estás haciendo y creo que eso es fundamental a la hora de afilar. ¿Sí? Entonces, la chaira te ayuda. Un cuchillo, una vez que esté afilado, por ahí hago que ese filo dure más si uso la chaira en ocasiones. ¿Sí? Pero no reemplaza la piedra. ¿Sí? Si mis manos fueran los biseles del cuchillo, ¿sí? Los dos biseles están bien juntitos, esto está tan finito en el borde que el cuchillo corta. ¿Sí? Pero porque vas usando el cuchillo sobre la tabla y cortando, se va aplastando el borde y deja de cortar. ¿Por qué? Porque acá arriba quedó plano. Quiere decir que los dos lados están separados. ¿Sí? Yo tengo que gastar ambos lados hasta que vuelvan a coincidir. Recién ahí va a estar cortando el cuchillo. Entonces, el no saber hacerlo era, yo gasto acá, taca, 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 y digo, a ver si corta, y no va a cortar si no se juntaron ambos lados. Y que gaste el otro lado y frene acá, tampoco. Entonces, nada, yo tengo que ir gastando un lado y el otro, en algún momento se van a juntar. Si gasto un lado y el otro, ¿sí? Con un poco de perseverancia, ambos lados se juntan. Entonces, el tema está en cómo darme cuenta que se juntaron y no seguir gastando. ¿Sí? Y ahí es fundamental entender cómo está formado el filo, ¿sí? Y la rebaba que se genera cuando ambos lados entran en contacto. ¿Sí? Si, no sé, yo vengo gastando este lado y toca el lado contrario, ¿sí? Nada me dijo una señal en el cielo que diga frena acá que ya está. O sea, vos estás afilando. Entonces, antes de dar vuelta al cuchillo y fijarme de afilar el lado contrario, tengo que revisar qué logré. Y ese que logré, si se genera esa rebaba, se va a sentir al tacto como que raspa. ¿Sí? Entonces, si yo vengo afilando este lado y toca el lado contrario, ¿sí? No es que frenaste justo en el momento exacto, porque no sabías. ¿Sí? Si te pasaste un cachito, ese excedente de acero que se pasa para el lado contrario, se llama rebaba o rebarba. ¿Sí? Y se siente al tacto como que raspa el dedo. ¿Sí? Entonces, si yo toco acá y raspa, quiere decir que acá ambos lados se juntaron. Si toco acá y no raspa, quiere decir que acá todavía le falta. ¿Sí? Entonces, ya tener una guía de decir dónde me falta seguir afilando es fundamental como para poder gastar donde haya que gastar. ¿Sí? Entonces, deja de ser gasto por doquier, donde sea. ¿Sí? Es gastar entendiendo dónde tengo que gastar y cuánto tengo que gastar. ¿Sí? Afilar implica gastar el cuchillo, pero hay que gastar lo mínimo necesario para que quede cortando bien. Así yo lo puedo afilar 50, 100 veces más a lo largo de 20, 30 años y sigo teniendo cuchillo para poder seguir usando. ¿Sí? Si yo no me mido en eso y le doy con la moladora y lo gasto todo, y bueno, con dos afiladas pasé de este cuchillo por ahí a un cuchillito de acá. ¿Sí? Entonces la idea es gastar sabiendo qué gasto y que siempre esté cortando bien. ¿Sí? Ahora, ya entendiendo eso, ¿no? Que tengo que tener la rebaba en algún lado. ¿Sí? Si seguís afilando a ambos lados, en algún momento aparece. No quiere decir que aparezca a lo largo de todo el cuchillo en simultáneo. Por ahí apareció acá en la punta y acá no. ¿Sí? Si acá no te raspa, entonces quiere decir que ahí le va a faltar. ¿Sí? Una vez que yo tenga rebaba en todo el largo del cuchillo, quiere decir que el lado que venía afilando quedó bien. Pero no quiere decir que este lado que tiene la rebaba esté bien hecho el trabajo. Entonces después tengo que dar vuelta al cuchillo, afilar ese lado, a ver si puedo revertir la rebaba y pasarla para el lado contrario. ¿Sí? Como decir, afilé el lado derecho, ¡pum!, tengo la rebaba a la izquierda. Afilo a la izquierda, paso la rebaba a la derecha. Si sacara la rebaba, el filo va a estar bien centrado y va a estar cortando bien. Entonces yo creo que eso es fundamental entenderlo, ¿sí? Como para poder llegar a un objetivo que va a ser el cuchillo afilado. Pero sabes que en ese momento hiciste el proceso de la forma correcta. No llegaste de casualidad, llegaste sabiendo qué es lo que estabas haciendo. ¿Sí? Bien, una vez que tenés el cuchillo afilado, antes de que se vuelva a desafilar, tal vez el filo, en vez de aplastarse y quedar plano, simplemente se desvió. ¿Sí? No está desafilado, pero no está cortando bien. ¿Por qué? Porque el filo está mirando de costado, pero yo quiero cortar hacia abajo. No va a cortar bien. ¿Sí?
Entonces el uso de la chaira, ¿sí?, puede llegar a enderezar ese bordecito y que siga cortando. Por eso digo que prolonga la vida útil del filo, ¿sí? En algún momento voy a tener que volver a la piedra, ¿sí? La chaira, ¿sí?, hay un montón de tipos de chairas, ¿sí? Por lo general uno va por la más clásica chaira de acero de sección redonda, de las cuales tenés rayadas o lisas. Si tengo para elegir, iría por la rayada, pero de rayas finas, ¿sí?, que tengan los surquitos bien juntitos, que apenas se vean y que se sientan con la uña del dedo, ¿sí? Ahora, si son muy visibles, muy separados, muy profundos, es muy dañino para el borde del cuchillo, para el filo del cuchillo, ¿sí? Entonces iría por una de rayas lo más finas posibles y equivalente en cuanto a la calidad al cuchillo que vos querés utilizar, ¿sí? O sea, si yo me voy a gastar mucha plata en muy buenos cuchillos y compro la chaira más barata que haya, probablemente el cuchillo tiene un acero más duro que el de la chaira y yo con el cuchillo estoy gastando la chaira. Y es lo que pasa con esta, por ejemplo, ¿sí? Alguien tomó la clase de afilado conmigo y tenía esta chaira y me dice, venga, te la regalo porque se ve que no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el acero es muy blando, yo con la chaira, con el cuchillo termino dañando la chaira y el cuchillo después se te traba, ¿sí? Se generan como mellas donde el cuchillo no corre y empieza a golpear, taca, 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 ¿sí? Entonces, este tipo de chairas, ¿sí?, ven que ahí se traba el cuchillo, no sirve, ¿sí? Es demasiado blando el material. Entonces, al final después termina perjudicando al cuchillo, ¿sí? Entonces, chaira muy barata no iría, ¿sí? Una chaira decente, ¿sí?, de rayas finas. Para la mayoría de los cuchillos, este tipo de chaira entonces va bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si me compro, no sé, cuchillo japonés, que la Ogami Super, que no sé qué, que la dureza altísima, bueno, entonces si el acero es tan duro, por ahí esta chaira tampoco me sea muy eficiente. Y en ese caso, si querés usar una chaira, yo iría por la chaira de cerámica, ¿sí? De cerámica son la mayoría de las piedras que yo uso para afilar, o sea, son muy eficientes para gastar acero, ¿sí? En cuanto a la chaira de cerámica, no tiene rayitas, suele ser lisa, pero tiene la granulometría de una piedra de afilar de grano medio, de alrededor de 1000 grits, ¿sí? Entonces es bastante eficiente, ¿sí? Es muy dura y hace el trabajo muy bien. Pero bueno, mucha gente por ahí le escapa la chaira de cerámica porque es delicada, es frágil, se cae al piso y se rompe, no zafa, ¿sí? Pero no sé, ¿cuántas veces se me habrá caído esta chaira de acero al piso? No sé, creo que nunca. ¿Sí? Entonces, si sos cuidadoso, usás la chaira, la guardás donde corresponda para que no quede tirada por ahí y que se caiga, entonces es una chaira que no se te va a gastar jamás, ¿sí? Porque si con esa lógica no usaría ni siquiera una taza de cerámica para tomar mi café con leche, porque si se me cae se rompe, ¿sí? Entonces usaría taza de plástico y no lo hago, ¿sí? Entonces creo que la chaira de cerámica para ese tipo de cuchillos va muy bien. Para otros también, pero por ahí hay que ver si vale la pena para el cuchillo más barato que tengo en la casa comprarme una chaira costosa si la otra andaba bien también. ¿Qué chaira no me gusta? Esta, chaira de diamantada. El diamante es el material más duro que existe, entonces por más fino que sea el polvillo de diamante, termina siendo muy abrasivo, gasta mucho el cuchillo, ¿sí? El abuso de la chaira de diamante te pansea el cuchillo en 3 usos, ¿sí? No solo es muy abrasivo y gasta mucho el cuchillo y le quita vida útil, sino que no dura nada. Es el polvillo que tiene en la superficie y se gasta muy rápidamente. O sea, si trabajas